Kanban viene de Lean, ¿de acuerdo? Y el Lean es un método para tener flexibilidad y minimizar el uso de recursos, tiempo, materiales, espacio, etcétera. A través de la empresa amplía a proveedores, a distribuidores y clientes para lograr la satisfacción y lealtad del cliente, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta lo que es Lean, que es un método para minimizar el uso de los recursos y no tener desperdicios, de aquí viene Lean. Los antecedentes, mirad, del modelo de producción de Toyota, ¿vale? Que empezó allá por los años 30, 40, ¿de acuerdo? Con el modelo famoso TPS, que es un modelo de producción de fabricación hasta llegar al modelo Kanban definido por David Anderson hasta el 2010 han pasado ciertas cosas. Mirad, el modelo TPS de producción de Kanban, ¿vale? Apareció aproximadamente en la década de los 80, en el 78 en Japón y en el 88 en el mundo de habla inglesa, ¿de acuerdo? Esto va encabezado por Taichi Ohno. Esto influye directamente en el mundo Lean, porque lo que hace Lean es, Kanban lo que realiza es homogeneizar el flujo de trabajo y Lean va más allá de Kanban, lo que hace es eliminar desperdicios y adoptar esta filosofía en la empresa. ¿De acuerdo? Fijaros que de Lean aparece el Lean Software Development. Lean, a partir del 2010, aparece Kanban de la versión de David Anderson orientada a desarrollo de software y a servicios. Y a Eric Ries en el 2011 a Lean Startup. Paralelamente, Takeuchi Nonaka en el 86 dio lugar al New Product Development Game, que dio lugar a lo que hoy entendemos por agilidad. También viene dado del Design Partner, de Gandalf Force y de Ken Bennett con el manifiesto ágil allá por el año 2001, ¿de acuerdo? Que nos da lugar a lo que hoy entendemos por Agile, ¿de acuerdo? Esto es lo que hoy entendemos por Agile. Pero Kanban puede pertenecer híbrido en el mundo Agile y en el mundo de Waterfall, ¿de acuerdo? Fijaros, vamos a ver de cómo surgió Lean y cómo llegamos a Kanban, ¿vale? Y luego cómo ha ido evolucionando por Kanban al servicio. Fijaros, esto es introducción histórica, todo esto lo sabéis. Adam Smith en el siglo XVIII realizó lo que es la división del trabajo. Taylor en el siglo XIX realizó lo que se llama la Organización Científica del Trabajo. Continuó su trabajo, lo sumó la división del trabajo y la Organización Científica del Trabajo fue tomado por Henry Ford, que es el método taylorista en la producción en cadena a principios de los años 20. Luego esto evolucionó con el modelo de TPS de Toyota, ¿vale? El sistema de producción Just in Time, justo a tiempo, pool y sin desperdicio, que dio lugar al modelo de Toyota. Y luego le añadimos la visión de Deming en la búsqueda continua de calidad. Es decir, que hay que hacerlo todo de forma homogénea, pero hacerlo correctamente y con la calidad exacta. Y en estos momentos es aproximadamente principio del siglo XX, es donde estamos aquí. Fijaros, esta es la evolución un poco más histórica, más personalizada desde época de Ford. Fijaros, en el 80, en 1880 teníamos una producción artesanal, a principios del siglo XX, ¿de acuerdo? Apareció la figura de Taylor, con lo cual apareció en los años 20 la producción industrial, la línea de producción móvil, ingeniería de producto, costes bajos, modelo inflexible. Todo este modelo de producción es un Kanban, aunque no esté definido como tal, pero es un modelo de trabajo en serie, ¿de acuerdo? Luego, la mejora de procesos con Deming, ya por los años 50, dio lugar al foco en la calidad y producción justo a tiempo para tener la mejora continua en el modelo de producción y evitar atesorar mucha producción realizada sin tenerla en ventas hasta llegar a principios de los años 2000, entre el 2000 y 2010, entre el 2000 y 2005 con la aparición de Agile, del manifiesto ágil, pues orientar todo este modelo de producción a Lean Service, que es básicamente el precursor de lo que hoy entendemos por Agile. Mirad, el inicio de Lean es este. Mirad, a finales de la Segunda Guerra Mundial, el señor Toyoda, ¿de acuerdo? Hasta el año 52, luego viene Taichi Ohno,
pues de lo que pretendió hacer, lo que hizo en en 1937 y posterior, lo que creó es vender un coche a un precio fijo. Es decir, antes de hacerlo, lo iba a vender por 2.400 yenes, sin importar los costes. Y lo que hizo fue ir mejorando el proceso para obtener mayor beneficio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en 1944, la escasez de materiales en la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo da lugar al modelo Toyota, al modelo KC, conocido como un camión de un ojo, porque tenía un único faro por abaratar costes, ¿no? Esto es lo que hizo. Mirad, vamos a hacer la introducción histórica un poquito desde el principio. Adam Smith, lo he dicho para que sepáis un poquito, lo que hizo, el principal factor para mejorar el trabajo es su división, es crear lo que hoy llamamos especialistas, con lo cual cada artesano se especializaba en hacer una tarea. Esto apareció en la fábrica de alfileres, en la que un artesano hacía un alfiler desde el principio al fin y hacía un número de alfileres pequeño, vamos a poner, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero vamos a suponer que en el modelo artesanal, con los artesanos que habían, hacían 100 alfileres al día. Pero con un modelo especializado de cada artesano hacía una pieza del proceso, una fase del proceso y se especializó en esa fase, pasaron de 100 a 5.000, con lo cual apareció lo que hoy llamamos la figura del operario, el especialista. Luego apareció la Organización Científica del Trabajo, esto fue propuesto por Frederick Taylor, ¿de acuerdo? Lo que hizo es reemplazar los métodos artesanales por métodos basados en el análisis científico, es decir, que había un proceso, apareció lo que se llaman los procesos de trabajo, en vez de hacerlo especialistas o artesanos, había un modelo que si sigues el proceso obtienes el resultado. Seleccionar e informar a los empleados con criterios científicos en lugar de que aprendan de forma autónoma, es decir, que a los empleados se les enseña exactamente lo que tienen que aplicar en el puesto de trabajo, ¿vale? Y no tienen que aprender de forma autónoma y homogeneizan el proceso productivo. Y por último, proporcionar instrucciones y supervisión detallada a cada trabajador, es decir, apareció lo que hoy llamamos trabajar como si fuera un robot, ¿de acuerdo? Luego, Henry Ford creó lo que se llama la producción en cadena, reducción de costes de la producción, flujo constante de la producción, ingeniería de proceso. La calidad del resultado depende de la calidad del proceso empleado en su fabricación. Es decir, que lo que hizo fue mejorar los procesos de forma científica, evitando sobrecostes y obteniendo un flujo constante de la producción con un proceso que si lo sigues exactamente igual, siempre haces todo de forma perfecta. Con lo cual, en el proceso de la realización vas a hacer realmente el cambio. ¿Qué pasaba con este modelo? Pues muy fácil. Pues con Toyota lo que apareció, el forismo no sirve. Lo que hace es que el forismo como tal no sirve porque está parido para crear muchas cantidades del mismo producto. ¿Qué pasa? Hay sobreproducción, hay almacenes llenos sin clientes, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en la época de Ford, cuando vendían el famoso Forte, todos conocéis el Forte, el famoso Forte de los años 20, ¿de acuerdo? El de los años 20, de los Gaster, etcétera, etcétera, de la época de carestía de la ley seca, todo el mundo podía comprar un Ford siempre y cuando fuera negro, negro o negro. Total, el negro combina con todo. ¿Para qué queréis un coche de otro color? De hecho, cuando apareció Chevrolet y apareció con el color amarillo, pues ya Ford ya tuvo que diversificar. ¿Y qué hacía Ford? Producía muy bajo coste los vehículos, pero lo que tenía stock y almacenes llenos de vehículos. Apareció la necesidad, de hecho, a Toyota, como hemos dicho antes, habéis visto el modelo del coche de un solo faro, costes reducidos pero sin incrementar la producción, es decir, que apareció la fabricación por demanda, fabricar solo lo que el cliente necesita. Para ello, lo que aparecieron dos conceptos muy, muy importantes en el mundo Kanban, que son push, que es un modelo totalmente forista, es que yo voy empujando la producción, yo produzco, lleno el almacén de stock sin tener en cuenta
sí puede ser demandado por los clientes. Pero además yo sigo produciendo sin importar si la siguiente fase del proceso puede seguir trabajando y modelando este producto para llegar al fin, porque hacemos un producto siguiendo fases, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6 y así sucesivamente. Y hago primero una cosa, luego hago otra, luego hago otra, luego hago otra. ¿Qué pasa? Que con el modelo push, que yo voy empujando la producción, lo que hago es que voy a tener mucha producción y voy a tener muchos almacenes con productos semi elaborados a lo largo de la cadena de producción, con lo cual tengo mucho más producto. Y si yo me obligo a trabajar obligando a los demás que trabajen como yo digo, puede ser que no todos tengamos el ritmo de trabajo correcto y puede ser que se cometan errores. Pasamos al sistema de arrastre, el pull, el toyotista, es decir, que yo no puedo acabar un producto si el producto de la fase siguiente no me lo acepta. Es decir, puede haber entre fase y fase un buffer de un producto, pero yo no puedo tener dos productos en stand-by si la siguiente fase no me lo ha pedido. Ahora veremos un ejemplo y vais a ver cómo lo vais a entender. ¿De acuerdo? Usa diversas técnicas de apoyo, información y control visual, Kanban, el add-on son indicadores visuales, todos sabemos que el rojo es peligro, por ejemplo. Sistema de prevención de errores, el Poka-Yoke. El Poka-Yoke es que tú solo puedes utilizar eso de una única forma, ¿vale? Por ejemplo, el USB solo lo puedes introducir en el puerto USB de una forma, a no ser que seas un bestia y lo rompas, ¿de acuerdo? El Poka-Yoke puede ser cuando vais a un taller mecánico, veis las herramientas, o sea, la famosa plancha de las herramientas en donde está dibujado el destornillador, el martillo, los alicates, todo este tipo de herramientas y sabes si las herramientas están ordenadas, sabes las que hay y si falta alguna en un momento. ¿De acuerdo? Y luego tenemos herramientas polivalentes de cambio rápido, es decir, es muy importante que pueda cambiar rápidamente las herramientas para pasar a otro modelo de producción. Mirad, esto lo que quiere decir, si no hay orden, no hay flujo. Esto es el sistema taylorista. Yo voy produciendo, yo voy haciendo push, ¿vale? Tengo piezas a mitad a hacer y yo lo que tengo es este modelo. Yo tengo un montón de piezas y el siguiente se encuentra con esto para coger. ¿Cuál coge? Pues no lo sé, porque tengo este modelo. En cambio, el modelo Toyota lo que hace es utilizar orden y flujo. Esto es Kanban, ¿de acuerdo? Utilizando en concreto el modelo pull. ¿Qué hace? Aquí tengo una cola, todas las personas están ordenadas y entran a la consulta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una consulta, no sé, la que sea, pues una consulta en que entran aquí y hay un señor que le da un sobre de dinero, por ejemplo. Pues van entrando en orden. Entra una persona y le entrega, en este caso, como hemos dicho el ejemplo, un sobre de dinero o lo que fuera, hace el proceso de forma individualizada sin tener en cuenta la cola que tiene, la hace toda correctamente y a continuación llama a otra. Imaginaros que está atendiendo a estas personas así. Atiende a todas a la vez, ¿a quién atiende? A nadie, ¿no? Entonces, esto es un modelo y esto es mucho más rápido. Si os dais cuenta, este es el modelo, por ejemplo, en un supermercado, cuando vas al modelo de caja, hay una única cola, pero hay varias cajas que están atendiendo. Entonces, abren la puerta y tú automáticamente cuando pasas te dicen, ves a la caja número 5, ves a la caja número 6, ves a la caja tal. Y si no hay gente, no hay cajeras o cajeros receptivos, no pasa y la gente se queda en una única cola. Este podía ser el tema. Y este es el modelo pull y es el modelo que utiliza Kanban. Luego, acordaros que he comentado que vino el señor Deming y introdujo la calidad total. Y el señor Deming lo que dijo que los costes que se genera en la empresa que no tienen definidos procesos. Hay procesos en los que la empresa no ha definido procesos. No puede definir todos los procesos, como pueda ser el retrabajo, los desperdicios, los productos defectuosos y la compensación del cliente, ¿no? Esto, para tener la calidad total, este modelo incluía no solo los procesos de producción, sino los procesos de retrabajo por producto mal hecho, desperdicio, pues todo lo que genera la producción que no está optimizada se producen desperdicios, productos defectuosos, evidentemente, y compensaciones con el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, Deming propuso 14 puntos que dijo lo siguiente: crear constancia en la mejora de productos y servicios,
Filosofía de cooperación, mejora el proceso e incluir calidad en el producto desde el comienzo. Desde el principio se obtiene la calidad, es decir, que yo no paso el producto, mi parte que ha hecho, y el que me recibe esta fase del producto, el que recibe mi parte del proceso, no lo coge, y eso se llama pull si no está hecho tal y como siguen las normas establecidas, eso se llaman las políticas, que ya hablaremos. Minimizar el costo a largo plazo, buscar un solo proveedor para cada ítem, mejorar constantemente, entrenamiento dentro del trabajo, capacitación, establecer líderes que ayuden a la gente y máquinas a realizar su trabajo, construir confianza, sistema de confianza basado en el mutuo acuerdo, tener 0 defectos, eliminar objetivos, ¿de acuerdo? Remover barreras apreciando la mano de obra, programar un programa educativo de automejora y, por último, la transformación de trabajos es cosa de todos. Este es el modelo, por ejemplo, que siguen todas las cadenas de producción automovilística, por ejemplo, las cadenas de producción del sector de fabricación, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el modelo que propuso Deming, en el cual incluía la mejora continua en la búsqueda de calidad. Y esto aún sigue siendo Lean. Fijaros que en el proceso de producción es donde está Kanban, pero Lean es mucho más que nada para que lo englobéis. Las 7 enfermedades mortales de la gerencia son falta de constancia en los propósitos, no tener objetivos comunes y seguirlos hasta el final, énfasis en las ganancias a corto plazo y los dividendos inmediatos, evaluación por rendimiento, clasificación de méritos o revisión anual de los resultados, movilidad de los ejecutivos, gerencia de la compañía basada solamente en las cifras visibles, costos médicos excesivos o costos excesivos de las garantías. Y esto es lo que hizo famoso el ciclo de Deming, es decir, el plan, do, check, add, ¿no? En la cual planificas, haz, chequea y actúa. Es decir, hago un ciclo de mejora continua y voy obteniendo ciclos iterativos y voy mejorando el proceso poco a poco. ¿De acuerdo? Fijaros, esto es el Lean Manufacturing. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, Kanban es una herramienta operativa, pero Kanban desde el punto de vista de Toyota es un modelo en el cual yo tengo una cadena de montaje y lo que hago es que el flujo sea constante. ¿De acuerdo? Pero hay algo más. Todo esto es el ciclo de Lean Manufacturing. Luego hemos visto que aparece el ciclo Lean Service, o ya pasamos al mundo ayer en el que Kanban sí que se amplía constantemente. Si os dais cuenta, esto, ¿dónde situar en el mundo de Agile lo que es Kanban? Fijaros que Kanban está entre el mundo Lean, entre el mundo Agile, entre el mundo Scrum. Lean es mucho más que Kanban. Agile hay una parte que es Lean y Agile. Scrum está metido parte en Agile, parte no. Hay una parte que hibrida Kanban y Scrum, que veremos la diferencia entre Kanban y Scrum. Pero Kanban es mucho más que esto. Esto en este modelo de Lean es el Lean Manufacturing, ¿no? Pero si tenéis en cuenta, esto podría ser lo que llama Lean Manufacturing Kaizen o el Lean Service. Pero si entramos en Lean Service, entramos en mucho más, con lo cual Kanban se amplía. Acordaros que Kanban apareció una evolución de Kanban en el año 2010 con David Anderson, ¿no? El famoso libro azul, que todos conoceréis. Fijaros, Lean habla de eliminar todo lo que no añada valor y trabajar solo en aquello que tenga valor y sea necesario hacer a tiempo en ese momento. Lean IT se centra especialmente en comportamientos y actitudes. Agile se refiere a todas aquellas prácticas y marcos de trabajo que se basan en los postulados y principios del manifiesto ágil. Kanban aplicado a TI es un sistema de mejora de procesos basado en un sistema de arrastre con restricciones al trabajo en procesos y visualización del flujo. Scrum desarrollo incremental basado en los principios del manifiesto ágil. Y por último, vemos lo que es la definición de Kanban. Fijaros, y aquí, una vez dado una evolución histórica, sabéis que me gusta contextualizar de lo que estoy hablando para que sepamos y tengamos claro cómo ha aparecido Kanban. Vamos a ver que Kanban es un método para gestionar el trabajo del equipo, proyectos, servicios, multiproyectos y portfolio. Con lo cual, si estáis trabajando con equipos, si trabajáis con proyectos, si trabajáis en servicios, si trabajáis con multiproyectos o tenéis un portfolio de productos o de creación, de gestión de productos o servicios, este es el método que podéis utilizar.
El propósito fundamental consiste en responder a las expectativas del cliente de una manera eficiente. Aquí me paro. Eficiente y eficacia. Eficiencia y eficacia. La famosa cita de Peter Drucker. Eficacia es hacer las cosas bien. Eficiencia es hacer las cosas que hay que hacer. Por lo tanto, lo mejor es ser eficiente, hacer las cosas que hay que hacer, ser eficiente, pero de forma eficaz. Es hacer solo lo que tienes que hacer, pero hacerlo bien. Por lo tanto, lo mejor hay que ser eficiente de forma eficaz. ¿De acuerdo? No ser eficaz, porque eficaz es lo que proponía Ford y eso no sirve hoy en día. ¿De acuerdo? Con lo cual, si os dais cuenta, Toyota al principio fomentó lo que era eficiente, pero luego cuando apareció Deming incluyó la parte de eficacia en la eficiencia y es lo que llamamos mejora continua. Kanban es una palabra japonesa que significa así como tarjetas visuales. Kanban son tarjetas visuales. Kan significa visual y Ban tarjeta. Esta técnica, como he dicho antes, se creó en Toyota y se utiliza para controlar el avance del trabajo en el contexto de una línea de producción. Hasta aquí, más o menos, bien, ¿no? Esto, yo creo que hasta aquí esto ya lo sabíais, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar a avanzar con Kanban. Es decir, esto lo que sabéis, una cadena de producción que tiene tarjetas visuales. Una tarjeta visual puede ser en un hospital, los enfermeros llevan el historial médico o los enfermeros cuando van distribuyendo las medicinas a los pacientes llevan un carro y en el carro hay un tablero, hay una tarjeta en la cual le dicen a cada uno lo que tienen que tomar y en qué cantidad y lo tienen de una forma ordenada y saben cada uno si lo han tomado o no lo han tomado. ¿De acuerdo? Kanban es, la información está en el mismo entorno del trabajo, es decir, toda la información que necesito para el trabajo está en el mismo entorno, no está en un fichero, no está en un ordenador, no, está en el trabajo, visible, expresada con simplicidad y no en el ordenador o el libro del registro del proceso. Es decir, cuando yo tengo que hacer un modelo de trabajo de producción o de Kanban, está en el trabajo. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo puedo tener un modelo de producción en el cual se produce o un sistema de gestión en donde se produce exactamente aquella cantidad de trabajo que el sistema es capaz de asumir. Por ejemplo, ¿dónde se utiliza Kanban? ¿Dónde se utiliza Kanban? En hostelería. En hostelería si se utiliza Kanban en hostelería de forma eficiente, obtenemos la mejor forma de producir. Por ejemplo, en un restaurante de cadena rápida, como puedan ser el de las hamburguesas, ¿no? Hay varios de hamburguesas, todos sabemos cuáles son. Si os dais cuenta, se pasa un pedido y cuando están haciendo el pedido, primero tenemos y además la forma de producción normalmente es en forma en U, la persona hace el pedido, tiene lo que son las patatas fritas, los aritos, etcétera, etcétera. Luego ponen, si tiene alguna cosa más, si tienen ensalada o cualquier cosa de este tipo o los demás extras. Luego viene la hamburguesa. Si os dais cuenta, las personas que gestionan las hamburguesas tienen todo el modelo de las hamburguesas en un panel puesto en la pantalla mientras van haciendo la hamburguesa y al final tenemos el helado, el café o lo que sea. Básicamente ese es el proceso, pero si os dais cuenta, los cocineros o los que están empaquetando la comida de forma muy mecánica en un modelo de producción puro y duro, porque estos señores son cocineros, al fin y al cabo te preparan la comida, ¿de acuerdo? No es un cocinero 2 estrellas Michelin o estrellas Michelin. Si os dais cuenta, lo que están haciendo es mirando continuamente los monitores para saber lo que tienen que hacer en cada momento. Y tú, cuando haces la petición, tienes el turno y te dicen cuándo está la petición hecha y cuándo la puedes recoger. Es un proceso Kanban, por ejemplo. ¿Vale? Por lo tanto, no van a hacer más patatas de las que tengan que hacer. Cuando tienen las suficientes hechas, dejan de hacer, pero en un modelo y tú puedes gestionar las personas que van llegando al restaurante, ¿no? Mirad, Kanban es un sistema de señalización para comunicar información relativa y necesaria en la ejecución o monitorización del trabajo. ¿Cómo lo puedo hacer? Utilizando tarjetas Kanban, que pueden ser de este tipo, 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 o incluso con monitores de forma visible. ¿Habéis utilizado Kanban alguna vez? Pues yo os digo que sí. ¿Habéis utilizado Kanban? Millones de veces, todos los días, utilizáis Kanban.
Un elemento visual que te dice cómo tienes que hacer las cosas. ¿Vale? Esto es un control y de forma visual. Esto es Kanban. Un semáforo es Kanban. Por ejemplo, cuando tenemos el bote del ketchup y nos llega un momento aquí que me dice apuntar para comprar. Esto es Kanban. Kanban es esto. POSIT con la tarea que tenemos que hacer. En los trenes, por señalizaciones visuales para si pasa o no pasa el tren. Hemos utilizado conceptos Kanban en nuestro día a día. Esto es el pull. Fijaros, todos los coches van por su carril y uno detrás de otro. Pero además tenemos lo que hemos llamado antes. Utilizamos el pull y el beep. ¿De acuerdo? Work in progress. El work in progress es esto. Mirad, tenemos lo que es el pull, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una línea de espera y aquí tenemos que hasta que no haya aquí un hueco, estas personas no van pasando. ¿Cuál es el beep? Aquí, el work in progress es cuánto trabajo puedo realizar en ese momento. En ese momento, ¿cuánto trabajo puedo realizar? Tenemos, ¿cuántos mostradores? 2. Pues el beep son 2. Yo puedo atender a 2 personas a la vez, si están en su puesto. Pero yo puedo dejar el beep, si la cola está vacía, pues puedo dejar una persona o ninguna. Si la cola empieza a agrandarse, pues puedo poner más. Imaginaros que hay 20 puestos de trabajo y a lo mejor aquí hay 5 personas trabajando. El beep sería 5, aunque yo tengo 20 puestos. ¿De acuerdo? Fijaros que es un sistema de señalización para comunicar información relativa y necesaria en la ejecución o monitorización de un trabajo. Vuelvo hacia atrás, ¿de acuerdo? No estoy utilizando tableros, porque voy a hablar de tableros, pero he empezado a indicar que Kanban no son solo tableros, eso es para principiantes. Kanban es mucho más, es una metodología, ¿de acuerdo? Y tengo que llegar a esto. El objetivo es tener el bit correcto y aquí tener en los tiempos de espera el menor tiempo posible, ese es el objetivo de Kanban. ¿De acuerdo? Esto, si yo tengo esto, puede llegar una persona a la cola y ver que tiene 5 delante, sabe el tiempo que va a esperar más o menos por la cola. ¿De acuerdo? Mirad, esto es un tablero Kanban. Y un tablero Kanban, que no es Kanban, esto es un tablero Kanban, esto es una herramienta. ¿Vale? Y esto es Kanban. Son dos cosas distintas. Esto es una metodología. Y esto es un tablero en la cual yo tengo cosas y pongo POSIT. Y esto es una herramienta visual que lo utiliza, por ejemplo, Scrum. ¿De acuerdo? Pero esto es un tablero, una herramienta. Pero Kanban no es solo un tablero, es mucho más. Mirad, el tablero más básico de Kanban está compuesto por 3 columnas. Por hacer, en proceso y hecho, el famoso to do go. ¿De acuerdo? Un tablero Kanban es una fuente de información que demuestra dónde están los cuellos de botella en el proceso y qué es lo que impide que el flujo de trabajo sea continuo o ininterrumpido. ¿Qué hago con eso? Pues yo si tengo un tablero Kanban de esta forma, pues yo digo que tengo aquí tres tareas por hacer, estoy haciendo 2 y he finalizado una. Y esto lo puedo utilizar, este tablero, que es el precursor de cualquier tablero, me sirve para implementar, incluso en la vida personal, en la práctica, en cualquier empresa o organización, en cualquier proceso. Yo tengo tableros Kanban en mi casa, pues no sé vosotros, pero yo sí que tengo en la nevera los famosos POSIT o los famosos imanes en las que yo apunto, hay que comprar leche, hay que comprar no sé qué, hay que comprar no sé cuántos, pero eso no es Kanban, eso es un tablero, ¿de acuerdo? Kanban sería, Jorge, tienes que comprar leche mañana porque si no, antes de mañana, porque si no, no desayunas. Fijaros que aquí ya ha cambiado. ¿De acuerdo? Mirar, un tablero Kanban puede ser esto. Famoso tablero Kanban. Aquí tenemos la lista de tareas. Aquí son las tareas que están preparadas para la ejecución. Es decir, aquí son cosas que puedo hacer, pero no necesariamente que las voy a hacer, sino que las puedo hacer. ¿Vale? Aquí son tareas que sí que voy a hacer y las he aceptado para hacer. Aquí son tareas que están en progreso. Si os dais cuenta, aquí el VIP son 3 y además yo pongo 3 huequecitos aquí porque yo son 3 las que puedo hacer. ¿De acuerdo? Puedo poner 3. Si yo pongo el VIP hay 2, yo solo uso 2 porque tengo 3 puestos para hacer hasta máximo. Aquí en review son 5, en testing y finalizadas son estas de aquí. Pero además puedo poner POSIT para marcar Kanban con colores. Y además aquí puedo tener tareas flotantes que no cuestan nada, sino son indicadores para ver cómo van las cosas que estoy haciendo, ¿no? Si os dais cuenta
Este tablero, que es el inicial, que es un tablero Kanban, el To Do Go, ha pasado a este tablero en la cual tiene más columnas, incluso tengo VIP puesto, ¿de acuerdo? Y además tengo colores en la cual puede ser incluso prioridades para hacer antes o después. Pero si os dais cuenta, el VIP me hace de pool, es decir, yo puedo pasar una de Ready a In Progress y tengo 3, pero ya no puedo pasar más, con lo cual en Ready se quedan hasta que no se libere aquí un hueco. Y lo mismo pasa en Review, ¿de acuerdo? Seguimos con tableros Kanban. Mirad, tablero Kanban lo que hace es sacar a la superficie la información de los problemas. Cuando hay un problema, cuando hay un cuello de botella, sale enseguida. Kanban facilita un ritmo sostenido y evita la ley de Parkinson. Para aquellos que no sepan lo que es la ley de Parkinson, es esta. El trabajo se expande hasta llegar al tiempo en que se había previsto. ¿Cuánto dura un proyecto? Tengo un año para ejecutar el proyecto, normalmente dura un año. ¿Cuánto tiempo estudio o tengo, cuánto tiempo tengo para estudiar en el examen? Pues depende. Si el examen se va a realizar dentro de un mes, pues tengo un mes para estudiar. Si se va a realizar mañana, tengo un día para estudiar. ¿De acuerdo? Siendo el mismo examen. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. Y esto es el principio del manifiesto ágil. De lo que se trata es obtener lo que se llama un flujo constante de trabajo. ¿De acuerdo? Con tareas que no sabemos, que no somos capaces de predecir, porque en el mundo de Ford y en el mundo de producción de Lean Manufacturing, yo sí que soy capaz de predecir la producción. Es la capacidad máxima que soy capaz de realizar y tengo un flujo constante de producción, con lo cual yo lo que tengo es almacenes llenos. ¿De acuerdo? Cosas que hace bien Kanban. Favorecer la comunicación directa, es decir, que yo automáticamente estoy controlando la gente que tengo en la cola de las peticiones del restaurante, por ejemplo, veo si hay muchas personas, con lo cual yo añada gente en la atención o quito gente de la atención para que vaya a producción para obtener lo mejor posible, ¿de acuerdo? O, por último, yo lo que hago es que favorezco la cultura de colaboración y resolución, es decir, que yo hago que toda la organización trabaje de forma conjunta y todos vayan indicando a todas las personas o a sus allegados cómo van. Para eso lo que voy a utilizar son los principios de Kanban, que son 6. Mirad, el primero ya lo hemos visto, visualizar el flujo de la cadena de valor. El segundo también, establecer un sistema de arrastre, pool, limitando el trabajo en proceso, el work in process. VIP, ¿de acuerdo? Gestionar el flujo para mejorarlo. Esto es minimizar bloqueos. Y esto es muy, muy, muy propio de Lean. Es decir, hacer que el flujo sea lo más constante posible y minimizar bloqueos. Con lo cual, yo en cada columna yo tengo que habilitar el número de VIP para evitar bloqueos y haya gente o procesos o fases ociosas. 4. Explicar las políticas del proceso, criterios claros. Es decir, en cada fase del proceso, ¿de acuerdo? Tiene que quedar claro lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y cuál es qué es exactamente su trabajo y que todo el mundo lo tenga claro. 5. Colaborar y tener retroalimentación, feedback constante de todos los miembros que intervienen en el proceso. Y por último, recoger datos y analizarlos. Aquí entra el famoso plan do check del ciclo de Deming. Sí, estos son los principios de Kanban. Y también me sirven para hacer mejora continua. Y esto me sirve perfectamente para cualquier modelo, ya sea para modalidad predictiva, para modalidad agile, ¿vale? Y sirve para hacer lo que se llama mejora continua. Vamos a comparar Scrum, que trabaja por sprint o por iteración, ¿de acuerdo? El Product Backlog, en este caso, o lo que va a dar es un único valor, ¿vale? O con Kanban, que lo que tengo es una pila de producto única, no tengo pila del sprint, y lo que hace, todo lo que está en la pila hasta el último momento puede ser cambiado a la prioridad, y lo que tengo es un número constante de trabajo. Con lo cual, yo lo que tengo que evitar es esos tiempos que están marcados, ahí en clarito, que son tiempos en los cuales no se produce valor. Mirad, vamos a ver la diferencia entre Scrum y Kanban. Mirad, en Kanban no se prescriben roles. Incluso puedo trabajar con especialistas, puedo trabajar con gente multitarea
multidisciplinar o con especialistas, ¿de acuerdo? En Scrum sí que prescribe roles. En Kanban trabaja con cadencias simples, múltiples o dirigidas por eventos. Por ejemplo, un evento es cruzan los peatones la carretera cuando el semáforo está en rojo, en verde, ¿de acuerdo? O cuando se haya impedido, pues entonces cruzan. En Scrum trabaja con iteraciones de tiempo fijo y esta iteración de tiempo fijo se llama sprint. En Kanban limita el BIP por estado del flujo de trabajo. En Scrum limita el BIP por iteración. El BIP en Scrum es 1. En Kanban yo puedo tener un proceso, un BIP por cada fase del proceso y lo puedo cambiar en tiempo real. Kanban, como he dicho antes, puede ser de especialistas. Los equipos de Scrum deben de ser multidisciplinares. El Kanban, la tarea puede alterarse hasta entrar en el flujo, es decir, yo tengo una pila de trabajo en Kanban y la puedo cambiar hasta entrar en el flujo. Y en Scrum no permite cambiar tareas del sprint. Por ejemplo, si estoy conduciendo, en el ejemplo que he puesto del tráfico, si viene una ambulancia, evidentemente todo el mundo se quita del carril para que pase la ambulancia. El Kanban se debe de atender al ritmo de arrastre de las tareas utilizando pool. En Scrum, la pila de producto tiene que tener mínimo una longitud de al menos de un sprint. Kanban no mide tareas ni velocidad. En Scrum se debe estimar las historias y las tareas y calcular la velocidad. Kanban no prescribe reuniones diarias, ¿de acuerdo? De hecho, en Kanban evolucionado a tope puede llegar a ser creado y trabajado con robots cuando ya está muy depurado el proceso y tengo muy claro los times, los tiempos. En Scrum prescribe reuniones diarias para afinar el proceso. En Scrum empleamos diagrama de burn down, en Kanban no. Los terminales de Scrum al final del sprint se resetean y en Scrum no se resetean. Kanban y Scrum permite trabajar en varios proyectos a la vez y ambos son Lean y Agile. Y por último, lo que tenemos es el concepto de lead time y cycle time. ¿Qué es el lead time? Mirad, el lead time es desde que tengo la idea hasta entregar, hasta la salida del producto. Si os dais cuenta, desde que entra el producto, desde que entramos en la cola hasta que obtenemos la comida. Eso es lead time. Pero el cycle time es desde que entramos a trabajar, es decir, el lead time, el cycle time sería desde que llegamos al mostrador, ¿de acuerdo? Y salimos con el resultado. Si os dais cuenta, este tiempo que está por aquí arriba sería el tiempo que estamos en la cola, este tiempo verde es el que estamos en la cola. Este tiempo en azul, en verde clarito es el tiempo en el cual estamos en producción, que básicamente es el mismo, lo que me cuesta hacer el trabajo. Y aquí en este flujo acumulativo lo que voy obteniendo es el resultado. Si os dais cuenta, el bloque azul empieza a funcionar el tiempo del cycle time. Hasta que no pase el cycle time, vamos a imaginar que aquí hay cuatro minutos, y contamos con minutos, hasta que no llega el minuto 4 no empiezo a tener. ¿Qué pasa? Que no obtengo otro producto hasta que no pasan otros 4 minutos. Y voy obteniendo productos. ¿Por qué? Porque el producto va pasando por varias fases. Lo que se trata es hacer que este lead time sea lo menor posible. Yo tengo claro lo que me cuesta el cycle time, pero yo lo que tengo que optimizar es el tiempo que estoy en cola, ¿de acuerdo? Desde que entro hasta que salgo. Mirad, para comentar lo que es Kanban, tenemos que comenzar con lo que tenemos ahora. Aceptar seguir un cambio progresivo y evolutivo, inicialmente respetar los roles, responsabilidades y títulos de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mirad, vamos a implementar Kanban. Tenemos claro varios conceptos, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con pool, es decir, la producción va a arrastrar la producción. Vamos a trabajar con el BIP, es decir, cuánto tiempo, cuántos productos o cuántas personas puedo atender
a la vez, y eso se llama el BIP, voy a tener claro lo que es el lead time, desde que entra la petición hasta que obtengo el resultado, y lo que se trata, y yo tengo claro, muy claro, lo que me cuesta hacer el tiempo de trabajo, el tiempo de ciclo. Con lo cual, yo tengo muy claro lo que voy a hacer y muy claro lo que me va a costar. Y ese cycle time yo lo puedo minimizar optimizando ese proceso, haciendo mejora continua, pero yo a priori voy a saber lo que me cuestan hacer las cosas. Por ejemplo, si tengo que hacer una comida, me acuerdo que me cuesta 1 hora de hacer, el cycle time es 1 hora. Pero el lead time es desde que la persona llega, pide la comida hasta que se la sirven, si la comida no está hecha. Y lo que tengo que hacer que el lead time sea lo menor posible. ¿Cómo consigo hacer eso? Pues poco a poco, de forma continua. ¿Vale? Llegado a este punto, vamos a comenzar y vamos a ver cómo vamos a implementar Kanban en la realidad. ¿Vale? Tenemos claro lo que es Kanban, tenemos claro lo que es Scrum. ¿De acuerdo? Scrum, producimos un único producto que se llama incremento en un sprint, que el sprint puede durar 15 días, un mes o lo que sea. Y no tengo muy claro cómo lo voy a crear, pero lo voy a crear. Y no tengo muy claro los pasos que voy a hacer, pero los voy a hacer. Lo voy a hacer. Para eso tengo gente multidisciplinar que todos apoyan y su objetivo es sacar el proyecto adelante. ¿De acuerdo? Perfecto. Llegado a este punto, ¿qué utilizamos? ¿Scrum o utilizamos Kanban? Pues evidentemente depende. Si no tenemos muy claro lo que vamos a hacer y vamos a innovar y vamos a crear un producto que lo que vamos a obtener, un producto se lo vamos a entregar al cliente y de forma continua vamos a obtener feedback, pues necesitamos utilizar Scrum. Si vamos a entregar un producto que el cliente tiene muy claro lo que va a obtener y tiene muy claro lo que cuesta hacerlo, pues utilizamos Kanban. Por lo tanto, me diréis, vale, pero si estamos hablando, ¿y cómo Kanban puede ser Agile? Pues Kanban puede ser Agile porque se puede aplicar en la metodología Agile, que no solo es Scrum. Kanban, acordaros que en el año 2010 Anderson publicó cómo podíamos meter políticas, cómo podíamos meter cosas en el proceso para mejorarlo. ¿Qué hacemos? La forma de utilizar Scrum, pues es una piedra. Me explico al ser una piedra. Vamos a cambiar la forma de trabajar en la cual vamos a tener que gestionar, que tener un equipo organizado de forma autónoma. Tenemos un Product Owner que sabe seleccionar en qué orden se van a ejecutar las tareas y tenemos un Scrum Master que va a ayudar a que todo fluya y funcione. En Kanban no tenemos roles, como hemos dicho antes. Entonces, con Kanban podemos empezar con lo que tenemos ahora. Comenzamos ahora. Tenemos que mañana montar un Kanban en nuestra organización. ¿Cómo comenzamos? ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde tenemos la información del trabajo? Hemos dicho que en Kanban la información del trabajo está en el propio trabajo. Con lo cual, lo que hacemos es, vamos a introducir cambios progresivos en la organización. Alguien me ha preguntado, ¿cómo puedo convencer a las personas que adopten Kanban? No los tienes que convencer, tienen que hacerlo porque sí, de forma progresiva y evolutiva. ¿De acuerdo? Primero, ¿qué hacemos? Cuando vamos a entrar a introducir Kanban, lo que hacemos es, respetamos los roles y lo que hacemos es ver qué es lo que hacen, porque el producto se está haciendo, la cadena de montaje está ahí. Y ellos saben cómo hacer el producto, con lo cual yo no tengo que cambiar la forma de hacerlo, sino mejorar la forma de hacerlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para comenzar con Kanban es mantener con lo que hay y sencillamente es aceptar un cambio progresivo poco a poco. Dicho esto, vamos a repetir un poquito la presentación con toda la información, ¿vale? Para ver cómo lo hacemos. Fijaros, voy hacia atrás, ¿vale? Y vamos aquí, principio de Kanban. ¿Cómo vamos a introducir? Primero, visualizar el flujo de la cadena de valor. Tenemos que pintar en un tablero o tenemos que tener visible todo el mundo la cadena del flujo de valor.
En todo momento todo el mundo sabe qué trabajo estamos produciendo, cuándo hay en producción y cuándo hay finalizado y en qué fase del trabajo se encuentra cada una de las partes del proceso. Si no lo puedo ver de forma visual, como pueda ser una cola para pedir en un mostrador, pues tengo lo que hemos visto antes, un tablero Kanban, y puedo indicar la fase, el proceso en el que se encuentra. Partimos de un tablero Kanban que es el To Do. 3 columnas: por hacer, haciendo y finalizado, y le puedo ir añadiendo columnas si fuera necesario. Con lo cual, ahí lo que tengo que hacer es la cadena de proceso de producción. Por ejemplo, ¿utilizamos Kanban para irnos de viaje? Pues sí. Por ejemplo, vamos a hacer Kanban, ¿de acuerdo? Hacemos una petición del billete. Pues lo hacemos la petición del billete de avión. Lo podemos hacer antes, con lo cual hasta que no llega la fecha vamos al embarque y subimos, o lo podemos hacer en ese momento y esperar a que el avión salga. Si tenemos claro definido unas políticas anteriores, pues funcionará de una forma mejor que la otra. Vamos a trasladar el ejemplo más bestia todavía. Tenemos, no sé, hemos tenido un accidente y tenemos que ir al médico. ¿De acuerdo? Imaginar que me he subido a una escalera, me he caído y me duele la pierna. Vamos al médico y nos dice que nos tienen que hacer una radiografía y nos da cita para dentro de una semana. Por lo tanto, yo he tenido el accidente ahora, me voy al médico, me dice que me tengo que hacer una radiografía dentro de una semana. A la semana voy, me hacen la radiografía y me dice que me van a dar los resultados dentro de 10 días. Con lo cual le sumo a la semana 10 días, ya van 17 días. Cuando me dan los resultados, yo voy a visitar al especialista al día 17 y el día 17 el especialista me dice la solución o me da el medicamento para que me calme el dolor. O realmente me dice lo que tengo que hacer. Con lo cual han pasado 17 días hasta que me da las pastillas o me calma el dolor. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a un servicio de atención en la cual hay una cola de entrada, que pueda ser un hospital, que tienen varias especialidades para atender, en la cual hay una recepción y derivan al especialista correspondiente y hay un tiempo de espera. El hospital tiene que saber o predecir las personas que van a llegar al hospital, lo mismo que la foto que hemos visto antes del supermercado. Hay especialistas y hay ventanillas que pueden estar o no pueden estar. Hay una cola de espera. Vamos a suponer que la cola de espera hay una media de 4 horas, ¿vale? Hasta que te atiende el especialista, pero cuando te atiende el especialista en un tiempo rápido, te hacen la placa y te da la medicación, ¿vale? Pero vamos a procesar un proceso de mejora. Es decir, cuando llega la persona, me dice, me he dado un golpe, hay una visualización de un prediagnóstico de lo que ha hecho y dice, mira, como la placa me cuesta 2 horas en hacer y tenemos un tiempo de espera de 3 horas, mientras te digo que vayas a hacer la placa y te hacen la placa y cuando llegas al especialista ya tiene la placa, con lo cual solo vas a tener 4 horas de tardanza. ¿Por qué? Porque tú cuando llegas te hacen la placa, tienes que esperar 3 horas que te den la placa y te queda 1 hora del principio al final hasta que entras el especialista. Y de la otra forma tenías 3 horas más 4, 7 hasta que te da el resultado del especialista. Y eso se ha obtenido con mejora continua y viendo el flujo de cadena de valor, ¿vale? Y viendo lo que hemos visto antes del concepto de lead time y cycle time, viendo el concepto minimizando el lead time y teniendo en cuenta el cycle time. En este caso, el cycle time serían las 3 horas que tardan en hacerse la placa, pero el lead time, en vez de guardar cola hasta que te dicen de ir a hacer la placa, pues te derivan a ese tiempo ocioso a hacer otra parte del trabajo. Otro, establecer sistema de arrastre, pull system, limitando el trabajo en proceso, waiting process. Es decir, si yo tengo una atención de por día del especialista de 20 personas, si me llegan 21, pues yo voy a tener un problema. Y eso es lo que ha pasado en esta fase con el tema del COVID. Se han desbordado los hospitales, con lo cual no tenía
no tenía esto claro y lo que han hecho ha sido mantente en casa y no lo cojas. 2, gestionar el flujo para mejorarlo. Pues hay que minimizar bloqueos. Cuando hay un bloqueo que haya un cuello de botella, yo tengo que utilizar acciones para mejorarlo. Explicar las políticas del proceso, sean criterios claros. En el proceso de coger un billete de avión, ¿de acuerdo? Pues el proceso puede ser muy largo, porque a lo mejor tengo que coger el billete 2 meses vista antes del vuelo y a lo mejor el vuelo son 5 horas. Pero el proceso, desde que yo hago la petición del viaje hasta que estoy en el sitio, han pasado 2 meses. Pero el viaje realmente son 2 horas. ¿De acuerdo? Entonces tengo que hacer mejorar ese proceso para que sea la mejor forma posible y minimizar ese tiempo. Por último, colaborar en retroalimentación del feedback constantemente. ¿Qué quiere decir? Que constantemente voy obteniendo feedback de las personas y voy obteniendo una retroalimentación de todos y cada una de las partes del trabajo. Y por último, ¿vale? Y por último, recoger datos y analizarlo. ¿Qué hago? Lo que tengo que hacer es predecir los resultados antes de que se produzcan. Con esto lo que consigo es mejorar el gráfico el diagrama acumulativo para evitar que haya mucho verde por aquí. Es decir, yo puedo decir que si yo lo que tengo claro es que yo voy a coger gente cada 4 días, yo lo que puedo, si os dais cuenta, ¿veis esto de aquí? Aquí estoy 4 minutos o 4 días, si hemos dicho que estos son 4, hasta que yo empiezo a producir de forma constante. Pues yo lo que hago es que tengo una cola, ¿de acuerdo? Y cuando esa cola yo he cogido 4 personas, yo digo que vuelvan dentro de 4 días, con lo cual, o dentro de 3, con lo cual la gente, el lead time aquí va a ser al principio 4 días, llegado a este punto, lo que va a hacer es que yo voy a tener 3 días que no voy a coger gente que está aquí y a partir del tercer día voy a coger gente para que este flujo empiece aquí. Sea constante, pero este lead time que está aquí, este ciclo de backlog, esta cola, sea lo mínimo posible, porque os dais cuenta que llega un momento que la cola se minimiza y se estabiliza, que ese es el famoso VIP, con lo cual si yo establezco que aquí la cola, yo tengo un VIP de 4, pues yo pongo hasta 4 personas en cola y cuando tengo 4 personas no entra ninguna más, con lo cual esto se minimiza y hasta que no se han liberado ese VIP de 4 personas porque esto sale del tiempo desde que yo entrego el producto hasta que entra la persona, que esto es el VIP, no obtengo la cola correcta. Y mi obsesión es encontrar el VIP para que el ciclo sea lo mínimo posible. Por ejemplo, cuando tú pides cita a ciertos sitios, te dicen, te doy cita para tal día. Porque saben que pueden tener tantas visitas a la semana y tantas visitas al día, pues si tienen 20 visitas y pueden a la semana y pueden atender 4 y tú eres el 21, te dicen, pues no, hoy es lunes, pues ven al próximo lunes porque antes no te voy a atender, no te voy a estar viniendo todos los días a ver si te atiendo porque hay una cola, ¿vale? Con lo cual yo tengo que tener claro el cycle time, el tiempo de trabajo que tengo que realizar. ¿Qué pasa? Lo que tengo que obtener es que este cycle time, por mejoras en el proceso o mejoras en introducir innovaciones técnicas, se puede minimizar, con lo cual esto va a cambiar. Pero fijaros que aquí entran muchos factores, no solo el proceso productivo, sino el cómo organizar el trabajo. Y eso es lo que es el Lean, el Kanban orientado a servicios. En un proceso de producción en la cual yo tengo claro que este trabajo tengo claro lo que me cuesta, yo no puedo producir, no puedo atender mucho. Por ejemplo, yo hago una petición y yo sé que tengo trabajo para 20 días y yo tengo el cycle time son de 20 días, pues yo lo que voy a hacer y yo tengo trabajo para 20 días, cuando me vayan a pedir trabajo, le digo, pues ven dentro de 20 días o ven dentro, si el VIP del trabajo lo tengo en 10, pues ven dentro de 10 días, depende cómo lo tenga organizado, pero tengo que tener muy claro lo que es el lead time, lo que es el cycle time y
El VIP lo tengo que organizar, depende del volumen de trabajo que soy capaz de resolver en ese momento, con lo cual yo voy a obtener un tiempo aproximado de trabajo y de respuesta, con lo cual lo que obtengo es el minimizar el backlog. ¿Vale? Y esto, volvemos aquí y comenzamos a hacer lo que tenemos que hacer en este momento. Pues llegado a esta pequeña introducción de Kanban, porque es bastante más, llega lo que es el turno de preguntas. Normalmente en Kanban suelen haber muchas preguntas y estoy dispuesto a contestar ya si la gente está con dudas, preguntas o cosas de ese tipo. ¿Atendemos las preguntas, Daniel? Sí, vamos a pasar a las preguntas. Ya sabéis... ¡Ay! Aquí estoy con la cámara. Ya sabéis, podéis levantar la mano si queréis plantear alguna duda o cuestión. Levantar la mano accionando el iconito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Y yo os abro el micro. Podéis levantar la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control. En caso de que queráis hacer alguna pregunta, tenemos unos minutos con Jorge. Aquí veo un par de manos levantadas. Vamos a ver. Jesús, te abro el micro de Venezuela. A ver, Jesús. Hola, Jesús. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Bastardo. Hola, Jesús, dime. Bien, trabajo en el Protel, en una empresa de telecomunicaciones. Yo fui el que hice la pregunta sobre aprender Canva para adaptarlo a las situaciones de telecomunicaciones y en proyectos multidisciplinarios. Sobre todo cuando hay integración. Mi empresa se dedica a la integración y hacemos mucho de eso. La cuestión que quería preguntar específicamente es por qué ves tan difícil lograr que las personas, una vez que uno domina la herramienta, comentaste que, entonces iba a hacer un scrub si era capaz de hacer que las personas me siguieran en la metodología. Era un comentario. Vale, te voy a comentar. Yo he trabajado en una empresa de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Muy, muy grande, francesa, ¿vale? Y en principio conozco bastante bien el mundo de las telecomunicaciones, sobre todo el mundo de la instalación de, por ejemplo, pues no sé si estás trabajando con centralitas, con redes punto a punto, con wifi, con cosas de este tipo, ¿no? Todo. Entonces, para introducir, tú tienes unos recursos que son especialistas, en los cuales tienes que organizar el trabajo para que esos especialistas, pues pueden ser electricistas, que son los que tiran el cableado, pueden ser los que configuran la centralita, pueden ser los que dan la formación para que los elementos de telecomunicación puedan entrar en práctica y luego las personas de mantenimiento. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tema para que para que esta gente la adapta? Pues básicamente en Kanban, como en cualquier proceso de cambio, tienes que utilizar y echar mano de lo que es la psicología y utilizar técnicas para que la gente la adopte. ¿Y cómo la gente la adopta? Pues entendiendo lo que está haciendo y viendo el trabajo de forma visible. Si la gente sabe en todo momento que hacen las cosas y que realmente saben lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y en qué momento del proceso se encuentran las personas, pues lo van a utilizar. Con lo cual es tu trabajo dando ejemplo cómo van a utilizar. ¿Cómo puedes utilizar Kanban? Pues muy fácil, es empezando a utilizar lo que ya tienes. Es decir, fijaros que lo que he dicho, vuelvo hacia atrás, aquí está, ¿vale? Comienzo con lo que se hace hasta ahora. Tú tienes unos técnicos, pues aprovecha lo que ellos son los expertos en hacer las cosas y hacer un cambio progresivo y evolutivo. No te lo van a aceptar de un día para otro. Kanban, el proceso de trabajo en Kanban y el proceso de cambio es muy paulatino. ¿De acuerdo? Tú no puedes definir el proceso que vas a hacer de la noche a la mañana. Eso es imposible, nadie lo hace. Entonces, lo que tienes que hacer es pequeños cambios, introducir cambios, empezar a detectar en el proceso de trabajo, ¿vale? En dónde están los cuellos de botella. Entonces, lo primero que tienes que hacer, ¿vale? Para que lo acepten, en este caso, cojo las 6 prácticas que hay aquí, ¿de acuerdo?
Primero es visualizar el flujo de la cadena de valor. Eso lo tienes que tener claro, lo que cuestan hacer las cosas. Y eso, si no lo sabes, lo preguntas, porque la gente lo está haciendo. ¿Cuánto te cuesta hacer esto? Como un restaurante. Tú eres el maître y el señor cocinero te dice lo que cuesta hacer, no sé, un pato a la naranja. Pues te dice que son 1 hora, pues tú es 1 hora. ¿De acuerdo? Luego lo que tienes que hacer es, una vez que controlas el flujo y construyes el flujo, y eso lo que tienes que hacer es visualizando lo que hace la gente, sin cambiar su forma, sino visualizando y poco a poco introducir cambios. Establecer los flujos, es decir, que tú no puedes producir más que el sistema es capaz de asumir, con lo cual tienes que encontrar el pool. Es decir, si una persona solo puede hacer, si una persona, por ejemplo, un electricista, es capaz de poner 100 metros de cable al día, no le digas que ponga 1000 metros, que ponga 100 metros de cable y ya no le des más trabajo, con lo cual tienes que poner los límites. Luego, una vez que ya empiezas a gestionar los límites, tienes que gestionar un flujo para mejorarlo. ¿Y cómo lo mejoras? Una vez que ya tienes el flujo visible y empiezas a ver los cuellos de botella, empiezas a gestionar el BIP para eliminarlos. Y eliminarlos los puedes hacer de dos formas. De forma externa, aplicando el bloqueo para ver qué es lo que ha pasado hasta llegar hasta ahí, poniendo políticas de tracción de una fase a otra, ¿de acuerdo? Y eso sería el punto 4, establecer las políticas del proceso de forma muy clara y aceptada por todos y de forma colaborativa y visible, ¿vale? Para obtener el feedback constante y todas las personas van traccionando esto de forma paulatina. Y por último, recoger datos y analizarlos. Si esto lo transmitimos, por ejemplo, en una cadena de supermercados, si nos vamos a una cadena de supermercados, no es lo mismo. Estoy hablando lo que yo veo en mi zona, ¿no? Un sábado por la mañana va más gente al supermercado que un martes por la mañana. Por lo tanto, hay la misma cantidad de cajas, pero a lo mejor hay menos cajeras. Saben que los martes tienen que tener 10 cajeros al día en una gran superficie, pero un sábado tienen que estar los 100 cajeros porque tienen que dar a gasto, porque la afluencia al público es mayor, o incluso cuando hay una promoción que sabes que va a ir mucha gente. Pero en un momento dado puedes quitar gente de las cajas para que hagan otras funciones, como reponer estanterías o otras cosas. O puedes poner más gente en las cajas para ir a funcionar. Pero tú, si te das cuenta, todas las cajas están de forma visible y suele haber una única cola en la cual, si te das cuenta oigo gente por detrás, oigo mucha gente por detrás de gritos. Me está despistando, no me acuerdo. Sí, perdón. El tema es que hay gente en la cola y, por ejemplo, cada 10 personas pues saben que tienen que poner un cajero más, por ejemplo. Entonces, van contando, hay una persona que gestiona la cola, una persona o un display, un monitor o un avisador, como hemos visto antes, que la gente va entrando de forma ordenada y va entrando más gente a las cajas o menos gente a las cajas. De hecho, en las cadenas de supermercados, ¿de acuerdo? En la de comida rápida, muchas veces lo que se hace es eliminar a gente de caja para coger pedidos, liberar gente de caja, no coger más pedidos y sacar la producción. Por eso es acabar antes de empezar, porque si tú no tienes todo el pedido completo en un restaurante de comida rápida y lo tienes en la bandeja, no lo puedes servir. ¿Qué pasa? Si la gente va pidiendo patatas y la persona que coge las patatas se tiene que dar la vuelta y coger y finalizar con los cafés, pues realmente lo que es hacer patatas y no finalizar ningún pedido, con lo cual tenemos un stock de muchas bandejas y lo que hay que hacer es sacar bandejas finalizadas cuanto antes. ¿Qué hago? Pues cojo a una persona de caja y la meto en cocina para hacer cafés. Es decir, voy orientando a personas de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces, o quito gente, o no cojo pedidos y lo que estoy haciendo es liberando pedidos para que la gente se libere y parezca que vaya más rápido. Es sacar trabajo cuanto antes y tener menos gente en cola. Entonces, la forma de hacerlo es esto que tienes aquí, es con una visualización del trabajo y establecer el sistema de arrastre y, sobre todo, gestionar el flujo mejorándolo, es decir, cuando hay un problema, preguntar a las personas y colaborando y luego analizando para obtener. Y esto es un proceso constante y paulatino. Por eso te comenté antes el tema de
trabajar a la gente y trabajar con una especie de agile, ¿no? De coach, ¿no? Entonces tienes que ir poco a poco trabajando, porque si a las personas les das instrucciones claras y saben que lo que están haciendo tiene un fin concreto, suelen hacerlo, pero si no, al final son tratados como robots y no lo hacen, y al final lo pueden hacer robots. Creo que más o menos te he dado la explicación y creo Sí, que muy bien, muy bien. te ha dado la idea. Lo siento, podemos estar hablando una semana de esto, porque Sí, pero las bases es básicamente esto. Por eso he dejado tanto tiempo que, por ejemplo, ayer Rocky me dijo, es que ayer me diste mucha paliza porque había mucho temario. Aquí es mucho de conversar y de rascar los conocimientos. Por eso he dejado tanto tiempo en las conversaciones. muy bien, excelente. Me tocará empujar que el Canvas se No, aplique pero cógete, debidamente. mira, lo que tienes que hacer, y todos los que estén escuchando, es esta diapositiva. Los principios de Kanban además están definidos, ¿eh? Hay 6, no hay más, son estos. Luego las políticas hay que tratarlas más, pero con el tiempo que tengo no hay. Y este de aquí. Empieza donde estás, acepta seguir un cambio progresivo y respeta los roles, responsabilidades y títulos. Kanban no es una metodología agresiva en el proceso de cambio. ¿De acuerdo? Y por eso Kanban se utiliza tanto en el proceso de cambio. De hecho, la parte esta de respetar los roles y responsabilidades y hacer un cambio progresivo es la parte de Kanban de mejora continua que Agile utiliza pasando de Scrum. Scrum solo utiliza el tablero, como hemos visto antes, y esta parte se puede utilizar tanto en Agile como predictiva. Por esta forma, yo siempre digo que Kanban se puede utilizar en toda organización y sirve para hacer mejora continua, porque está parido para eso. ¿Vale? Okay, la diapositiva anterior donde estaban todos los principios para verla. Sí, aquí están. Muy De bien. todas formas, esto hay incluso hay libros gratuitos que lo hacen. Entras Kanban Essential y está liberado, o sea, está liberado, ¿no? Está liberado. Está en todos los idiomas. Pero básicamente en mi blog tengo un montón de artículos sobre este tipo, en muchos blogs, no son los míos, hay muchos blogs en que hablan de principio de Kanban. Tú pones principio de Kanban y son estos. Es un copia y pega, es un resumen y más alargado, ¿vale? Entonces, con el tiempo lo he intentado condensar. La formación que se da en una explicación de Kanban suele ser 8 horas, 16 horas y he tenido una hora escasa para daros los principios para que la conozcáis. Pero básicamente es esto. Muy bien, gracias. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver si tenemos un par de minutos. Si queréis plantear alguna pregunta a Jorge, levantáis la mano o también podéis hacerlo por el chat. Vale, aquí Rocky pregunta.